Y hoy es el Día del Investigador Científico, lo contamos en el comienzo del programa y queremos recibir, y con mucho orgullo, porque es nuestro, es argentino, a Jorge Geffner, que es doctor en bioquímica, recibido en UBA, investigador superior de CONICET y director del Departamento de Microbiología, que es un referente del mundo de la ciencia argentina, que tuvo un gran papel durante la pandemia del COVID-19, así que mis respetos, nuestra admiración profunda en este Día del Investigador Científico. Y queremos saber cómo se encuentra actualmente la ciencia y sus profesionales en nuestro país. Así que bienvenido, Jorge, un gusto desde acá, Guadalupe y Damiana. Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación. No, por favor, gracias a vos por hacer todo lo que haces en este lugar que es esta ciencia, ¿no? Que es importantísima para el avance de un país también. ¿Cómo nos encontramos? Sí. Fundamental. Primero, digamos, más allá de los nombres, lo importante del trabajo científico siempre es un trabajo colectivo, sí, que implica muchísima gente trabajando en forma coordinada, en forma solidaria, más cuando estás trabajando en un país que obviamente tiene un nivel de ingresos y un nivel de apoyo a la ciencia que es importante, porque se está haciendo mucho, pero siempre mucho menor que lo que vos ves en otros países, como pueden ser países de Estados Unidos o Europa Occidental. Entonces, el vínculo solidario que implica trabajar en forma conjunta, compartir equipos, compartir reactivos, compartir ideas, es un motor fundamental, y así funcionó en la pandemia. Y por eso yo creo que si hay que sacar un balance de esta nefasta pandemia en lo que es la actividad de los científicos locales, yo creo que la rescataría mucho, porque se trabajó mucho, se trabajó de poner todo sobre el asador lo que teníamos, tanto en diagnóstico, en tratamiento, en el monitoreo de vacunas, y creo que el balance en ese sentido nos pusieron a prueba, y creo que el balance con limitaciones y con cosas para mejorar es positivo. Yo creo que actualmente hay un esfuerzo por apoyar la ciencia. Desde el Ministerio de Ciencia y Técnica hay un apoyo, hay nuevos subsidios, siempre estamos atrás de lo que necesitamos, pero creo que se entendió, y espero que esto sea transversal y a todo el universo político argentino, más allá de si hay cambios o no hay cambios en quienes conducen a fin de año los destinos de la nación, que la ciencia tiene que ser una política de Estado y que no podemos tener discontinuidades. Formar un investigador, y yo estoy terminando ya mi carrera científica, te demora lustros, décadas. Entonces, si vos tenés discontinuidades en el apoyo a los proyectos, no solo se aborta el proyecto, sino también abortar carreras de investigadores jóvenes. Pero yo creo que hay una política de apoyo, tenemos una asignatura pendiente muy importante, eso también que hay que reconocerlo, que es los salarios. La parte salarial está muy atrasada, pero no incluso cuando lo comparás con Estados Unidos o Europa, sino con nuestros países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil. Y eso es una asignatura pendiente. Pero yo creo que hay mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, y se expresa claramente en los investigadores más jóvenes. Bueno, pero el entusiasmo también tiene que estar revestido, ¿no?, con un acompañamiento salarial, porque nadie vive del aire, obviamente, y las investigaciones llevan mucho tiempo, trabajo, esfuerzo. Y, por ejemplo, sabemos que vos, Jorge, junto a otros especialistas del CONICET, obtuvieron en el laboratorio células con alta capacidad para activar la respuesta inmune. ¿Esto también podría ser la solución para detener el cáncer o para curarlo de alguna manera? No creemos que sea la solución, creemos que es un paso. Nosotros tenemos que en ciencia aprender a ser muy precavidos cuando estamos hablando más de un problema así que afecta a tanta gente y los afecta en forma tan dramática. Este ensayo que de la mano de lo que te decía antes, el espíritu colaborativo que tenemos, fue un trabajo conjunto que hicimos junto con el doctor Gabriel Rabinovich, que dirige un equipo muy muy bueno en IBIME, y un tercer grupo en Estados Unidos, en el Instituto Jackson. Lo que encontramos nos permitió dar un paso adelante. Encontramos cómo, modulando farmacológicamente un tipo celular que todos nosotros tenemos dando vuelta por el cuerpo, podemos hacer que tengan mucha fuerza para despertar una respuesta inmune. Y esos son ensayos que se obtuvieron en el laboratorio y son muy promisorios. Falta una fase experimental que la haremos en los próximos 6 meses. Y si vemos
que en los modelos de cáncer en ratón los resultados de efectividad realmente son muy buenos y son seguros. El parámetro de seguridad ya lo tenemos resuelto prácticamente. Tendría que demostrarse que es muy efectivo el tratamiento, entonces empezaremos el año entrante una fase clínica. Esa es la perspectiva. Esta es genial la perspectiva, pero esta respuesta inmune también serviría para, no solamente por tema de cáncer, sino también por tema de virus, o sea, en general. Es una muy importante pregunta, más porque a diferencia de las infecciones por bacterias, en las infecciones virales no tenemos grandes herramientas terapéuticas. Hoy por hoy no, porque generalmente es crónico. Claro, y después, como vos decís, vos hablas de muchas infecciones virales, caso paradigmático HIV, donde se avanzó muchísimo en el tratamiento, no en la cura, que nos cuesta tanto y salvo 2 o 3 casos esporádicos te acompaña toda la vida. Entonces, teóricamente sí, teóricamente sería aplicable a infecciones crónicas, que en un sentido la infección crónica se comporta en algún sentido similar a los tumores. Aprenden con el tiempo la infección crónica y los tumores a aplastar la respuesta inmune, a silenciarla. Entonces esta estrategia nuestra quizás también pueda ser aplicable al tratamiento de infecciones virales que el individuo no puede resolver en el corto tiempo. Claro, porque hay, por ejemplo, virus que son muy comunes, que son estos virus que ahora se me fue de la cabeza el nombre, pero seguro vos me podés ayudar, que cuando te sale un afta en la boca, que te pones nervioso, que te bajan las defensas, el herpes, por ejemplo, totalmente, que es algo muy común. Sí, son muy comunes. Y es crónico, una vez que ingresa al cuerpo no lo puedes sacar. Ya está, convivís con ellos. Exacto. Convivís con ellos. Tenés el caso de herpes zóster, que está muy bien como ejemplo, porque realmente a veces puede ser muy molesto. Tenés el caso de HIV, tenés pacientes con hepatitis B, aunque ahora tenemos un tratamiento curativo. Y tenemos por fuera de los virus también patologías infecciosas que no deberían existir, pero que tienen una incidencia enorme. Estamos hablando de tuberculosis. ¿Sí? La tercera parte de la población mundial, fíjate, la tercera parte de la población mundial y también la tercera parte, estimamos, de la población argentina está infectada por tuberculosis. Pero el sistema inmune lo mantiene ahí, no la deja avanzar. Sí. Pero sería muy bueno erradicarlo. Hoy tenemos tratamientos efectivos. Sin embargo, hoy por hoy, aún con tratamientos farmacológicos efectivos, tenés más de 1 millón de personas que fallecen por año en el mundo por tuberculosis. Es increíble una enfermedad tan antigua, ¿no? Tan antigua, que en algún momento la Organización Mundial de la Salud había planteado la posibilidad de erradicarla. Lo único que erradicamos de la faz de la Tierra hoy por hoy es la viruela. Después poliomielitis fracasamos, es decir, se avanzó muchísimo, pero no logramos la erradicación. Y tuberculosis no solo no pudimos avanzar, sino que en un sentido hemos retrocedido desde los años 80, cuando pica fuerte lo que es la pandemia por HIV, que lo que te causa es un cuadro de inmunosupresión, y entonces muchas de las personas que tienen tuberculosis en forma latente la manifiestan clínicamente y contagian a otros. Claro, mira vos cuántas cosas que tenemos que aprender. Jorge, asignaturas pendientes. Yo quiero volver a esto de que es el día del investigador científico y preguntarte algo que es muy personal, pero que me parece que sirve como disparador porque muchas veces somos nosotros mismos o nuestro entorno el que nos aplaca o un poco en los sueños o en las inquietudes. Y quería preguntarte en tu origen, en qué momento te das cuenta que lo que te gusta o lo que te apasiona encuadra en investigador, si te encontró así la vida, si de chiquitito tenías inquietudes. No, mira, lo mío no fue, ¿viste? En general cuando se narran estas historias uno está acostumbrado a ver que un chico de 8 o 9 años es muy inquieto y les empieza a preocupar esto. No, mi caso fue un poquito distinto. Yo terminé la secundaria a los 17, 18 años en un colegio de Lomas de Zamora, un excelente colegio. Y después dejé de estudiar. Me independicé, trabajé por mi cuenta y dejé de estudiar 5 años. Y en esos 5 años, que fueron de los 18
a los 23 años leía mucho. Entonces no era un asunto de muy chiquito, sino ya pasada la adolescencia. Y en la medida que leía más, mi duda era en ese momento si empezar a estudiar medicina, que es una carrera hermosa, de hecho yo soy profesor en medicina, o hacer investigación científica. Y me incliné un poquito en función de mis lecturas a hacer investigación científica, a tratar de desentrañar tantas cosas que son críticas en salud humana, pero a los cuales tenemos una aproximación muy provisoria, y que sigue siendo hoy. Todos los sistemas biológicos siguen funcionando como cajas negras, y hay preguntas importantísimas, pero elementales, que al día de hoy no sabemos contestar. Entonces, lo mío fue ya más de grande, la elección de esta vocación. Es como un inicio sin final, pensaba, ¿no? Porque elegir una profesión como esta es una profesión en la que sabes que sea como sea y vivas de lo que vivas, es algo de lo que no te vas a desprender nunca, ¿no? No te desprendes nunca, y en general en esto hay poquito también para los que son muy entusiastas, y yo me encuentro entre ellos. Es como que, bueno, tenés poquitas vacaciones, los fines de semana, porque te gusta, por elección, claro. Digamos, te la pasás estudiando, leyendo, trabajando con otros investigadores, conversando, porque realmente estás hablando de cosas, de preguntas pendientes que son muy importantes de resolver, y que realmente a veces te motorizan mucho más pensar en esas cosas, charlar en esas cosas, que una actividad recreativa, que siempre son bienvenidas, porque, bueno, hay que combinar las cosas, pero realmente si le encontrás la vuelta a esto de la ciencia y lográs poner en el mismo escalón preguntas que tienen que ver con cuestiones muy interesantes, pero a la vez son muy relevantes en salud humana, y entonces decir, bueno, por ahí puedo colar un aporte que sea interesante. Esa combinación creo que es muy excitante. Debe ser porque justamente como es una tarea de investigación, es atrapante, porque si de hecho vos te elegiste esto, te gusta, entonces es atrapante porque la ciencia es atrapante, ¿no? Sí. Y aparte de todo es falsable en lo que es ciencia. Claro. Y no parás más. Y no parás porque tenés que demostrar todo, no es que es, bueno, esta es mi teoría, pero en la ciencia hay que es ver para creer, o sea, tenés que demostrar todo lo que tu teoría, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es un desafío constante tu profesión. Sí, además tenés que demostrarlo primero en forma muy rigurosa, porque así en ciencia hay gente como en todos lados, hay gente más y menos rigurosa. El camino es hacer una demostración de todo que realmente sea realmente rigurosa, sabiendo las limitaciones, pero si nosotros tomamos el ejemplo más próximo, que es la pandemia, vos fíjate que el avance de la ciencia en las últimas décadas permitió que en menos de un año pudiéramos diseñar, hablo de la ciencia globalmente, y tener en los hospitales una vacuna altamente efectiva contra SARS-CoV-2. Es decir, fue el avance científico. 20 años atrás era impensable eso. No, es increíble lo que avanza la ciencia, pero para eso, bueno, volvemos al comienzo de la nota, sí. ¿No? Es importante que el Estado esté presente para poder contenerlos a ustedes en lo que necesitan, no solamente las herramientas de estudio, sino también un buen salario para poder continuar, porque por más que tengas desafíos y te guste y te encante, también tenés el desafío de pagar las cuentas como todos, ¿no? Todos los meses. Sí, y eso es una asignatura pendiente claramente. Además, no estás hablando, cuando alguien se inicia en la investigación, es una persona que ya se recibió, encima le estamos exigiendo buenos promedios, tiene 25, 26 años, a los pocos años quizás se plantea formar una familia, y entonces ahí el problema salarial pesa mucho. Y aparte el CONICET, Jorge, disculpa que te interrumpa, pero el CONICET no cualquier persona entra, justamente estamos hablando de gente con buen promedio, ¿no? Así es, bueno, pesa formalmente el buen promedio, si no es muy difícil. Y después el CONICET lo que tiene, que es una característica que yo reivindico, tendrá que tener acompañado la pata salarial. Para hacer investigación tenés que tener dedicación exclusiva. Que no son 2 o 3 mañanas, no es que terminás a las 3 de la tarde y después tienes otro trabajo. Y el CONICET te exige dedicación exclusiva, cosa que es absolutamente correcto desde el punto de vista que es la única manera en ciencia de poder intentar llegar
a un aporte significativo en el área de competencia. Pero bueno, la dedicación exclusiva tendrá que ir acompañado por otro nivel de escalas salariales, claramente. Claro, para que después de salir del CONICET no tengan que a lo mejor estar trabajando de otra cosa, ¿no es cierto? O en otro lugar. Así es. Exactamente. Jorge, la verdad que es un gusto conocerte. Desde acá, bueno, un saludo para todo tu equipo de trabajo, que seguramente son muchos, para lograr estos avances. Y sabemos que nuestros científicos están sumamente catalogados de forma excelente en el exterior también. Hay gente que se preparó acá y que se fue también de nuestro país, ¿no? Así es, mucha gente. Mucha gente, lamentablemente también. Por eso Así es. queremos que nuestro equipo de ciencia esté acá en nuestro país y, bueno, desde acá brindamos todo el apoyo, por lo menos de moral desde acá, para que sigan habiendo avances y las felicitaciones porque nuestro equipo argentino pudo obtener este avance de células con alta capacidad para activar la respuesta inmune, que puede ser la clave fundamental o la piedra fundamental de detener algo tan espantoso como el cáncer, que hoy por hoy, después de tantos años, no se ha podido encontrar la cura definitiva, ¿no es cierto? Así es, esperemos estar en el camino. Esperemos que sí, y para eso y que esta respuesta inmune también sea para otro tipo de enfermedades, como hablábamos recién, con respecto a virus y otras cosas, porque una buena respuesta inmune también te detiene cualquier tipo de enfermedades raras. Hay un montón de enfermedades raras que no conocemos. Muchas autoinmunes hay que Muchísimas. son realmente gravísimas, muchas neurológicas Sí. que también tienen una base inmune. Miastenia gravis, el lupus que salió ahora también, la fibromialgia, cuántas hay, que genera, es increíble que nuestro cuerpo genere algo que nos haga a nosotros mismo daño, ¿no? Y hay una porción, millones y millones de pacientes aquejados en el mundo por estas patologías. Sí, y por eso hay un día que las visibiliza, que es el Día de las Enfermedades Raras, porque la gente no las conoce, y llegar a término con ese diagnóstico tarda a veces 5 años. Así es. Es muchísimo lo que se tarda. Muy importante. O sea que es bueno también visibilizarlo y que ustedes estén haciendo esto que es tan importante para esa gente que no está en el común denominador y que necesita también un diagnóstico temprano. Así que y también detener la enfermedad. Así que gracias por lo que están haciendo, Jorge, mi mayor admiración. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Jorge Hefner, doctor en bioquímica de UBA, investigador superior de CONICET y director del Departamento de Microbiología del CONICET.